La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día que Dios nos concede para glorificar el nombre del Señor. Continuamos en esta hora estudiando la palabra porque eso es lo que nos compete hacer a nosotros los hijos de Dios. A un resumen de la enseñanza anterior, como comencé a hablar del tema de la Trinidad diabólica, y como texto plataforma vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 16, verso 13, donde dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes en toda la tierra para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día. El diablo siempre ha sido y siempre ha tenido la costumbre a través de la historia, desde que se conoce de él, el personaje que se disfraza como ángel de luz. Siempre quiere plagiar y engañar a la humanidad, haciendo las mismas cosas que Dios hace. Bien dijo el apóstol San Pablo que el diablo se disfraza, Satanás se disfraza como ángel de luz. Abriendo la escritura, en Apocalipsis capítulo 12, verso 3, dice la palabra del Señor: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas o 10 diademas. Aquí aparece el primer actor, el padre de la siniestra Trinidad diabólica. La Biblia lo llama el dragón rojo. El segundo actor de la Trinidad diabólica es precisamente el Hijo. Así como el dragón es el padre, tiene un hijo, y este hijo, la Biblia nos enseña, las Escrituras nos dice que es la primera bestia o el anticristo. Abriendo las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza sus coronas, unas coronas con un nombre blasfemo. Al analizar lo que simbolizan las 7 cabezas y los 10 cuernos y sus coronas, pudimos entender y conocer que este es el poder mundial que viene sobre la tierra. Y eso es lo que quiero hablar en este día, sobre el poder político de la primera bestia o anticristo. Abriendo las Escrituras, nuevamente en Apocalipsis capítulo 13, reitero: me paré sobre la arena del mar y vi subir, dice el apóstol Juan, del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Los 10 cuernos son 10 reyes mencionados en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Los 10 cuernos, dice la palabra de Dios, que has visto son 10 reyes que aún no has recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí los 10 cuernos representan 10 confederaciones mundiales o 10 organizaciones mundiales muy poderosas. Aparece el anticristo
en la palestra pública como el salvador de todos los conflictos sociales y económicos que abundan en este mundo en crisis. Hay crisis en este mundo en la actualidad, crisis en lo social, en la educación, en la economía, y hay una injusticia total en todas partes. Y este personaje, llamado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, que se denomina la bestia o el anticristo, saldrá como el salvador de la humanidad, como el que va a responder por la situación y va a organizar este mundo en caos. Este gobierno democrático que va a manifestar la presencia del anticristo será elegido por las naciones y por todo el mundo, y lo representará en una democracia participativa por 3 años y medio. La Biblia nos habla del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. La palabra del Señor nos enseña que los primeros 3 años son 3 años y medio de paz y de tranquilidad para este trabajo y esta obra del anticristo. Abriendo las Escrituras en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo a través del apóstol Juan la revelación de los sellos, y habla de un caballo blanco, un hombre que viene a dar soluciones y respuestas a todos los problemas que tiene la sociedad contemporánea y la sociedad moderna. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El caballo blanco y el blanco en sí representa la paz y la tranquilidad que muchas naciones han tratado de exponer en el mundo entero. Dice que este jinete tenía un arco para lanzar una flecha, tenía armamento también, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí nos habla la palabra del Señor de los sellos apocalípticos. Y el primer jinete, porque hay 4 jinetes, el primer jinete es el jinete del caballo blanco. Posteriormente viene el jinete del caballo rojo, que está hablando de sangre y de guerra. Posteriormente viene el jinete del caballo negro, que simboliza muerte, y posteriormente viene el jinete del caballo amarillo, que está tipificando hambruna sobre la tierra. Y eso es lo que pasa. Viene este anticristo, esta primera bestia, a manifestarse con un gobierno de paz, pero un gobierno de paz que va a durar muy poco tiempo. Pero después viene lo que son los conflictos, la guerra y el hambre y el dolor y la muerte. El caballo blanco, llamado democracia aquí, es la clave mentirosa del nuevo orden del sistema mundial que va a traer, entre comillas, paz. Israel estará dispuesto a negociar un tratado de paz en medio de un conflicto milenial que ha tenido a través de los tiempos en Palestina. A través de los años, Israel jamás ha tenido paz y tranquilidad, siendo el pueblo escogido por Dios en la antigüedad, pero también por su desobediencia ha acarreado sobre él juicio y disciplina de parte del cielo. Y es cuando ve la oportunidad a través de este dictador, esta primera bestia, anticristo, que puede tener una paz juntamente contra sus enemigos, el mundo árabe. Uno de esos cuernos, hablando de los 10 cuernos,
representa una confederación mundial, la Unión Europea, que comenzó a integrarse precisamente en el año 1957 con sus antiguas naciones, cuando imperó en la antigüedad, desde el año 146 al 476 después de Cristo. ¿Por qué Europa, el antiguo imperio romano, será el centro operativo del nuevo orden del sistema mundial, de la primera bestia o del anticristo? Primero, es el epicentro del mundo entre el oriente y el occidente. Europa siempre ha sido, a través de la historia, el centro entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, los países chinos, el oriente, Japón, Corea del Norte, y en el occidente las Américas. Segundo, ¿por qué el antiguo imperio romano será el epicentro, el centro de operaciones del nuevo orden sistema mundial? Porque es el eje de la filosofía que dio la forma a las civilizaciones progresistas del mundo. Tercero, es el núcleo del comercio y de las finanzas mundiales a través de los siglos. Porque Europa es el centro operativo del nuevo orden del sistema mundial dirigido por el anticristo, porque es el centro y líder de la religión del mundo bajo el poder papal. La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 28 países europeos que abarcan gran parte del continente. La Unión Europea se rige por el principio de democracia representativa y los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras los Estados miembros tienen su representación en el Consejo Europeo. Aquí vemos cómo uno de sus cuernos, donde puede salir este anticristo o primera bestia, es la Unión Europea. Pero otros 9 cuernos de la primera bestia representan también confederaciones u organizaciones mundialmente conocidas. En el momento hay organizaciones internacionales que tienen funciones específicas. Estas alianzas entre naciones existen y tienen intereses y objetivos muy comunes, porque saben que una nación o una potencia no podrá gobernar el mundo entero. Pero si se unen las confederaciones, las organizaciones, los grupos internacionales más poderosos, van a poder controlar el mundo. Y estos 9 cuernos restantes saldrán precisamente de esas confederaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU. Las Naciones Unidas en la actualidad tienen 193 estados que son miembros de estas organizaciones unidas y se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social y los asuntos humanitarios y los derechos humanos. ¿Qué mejor lugar para que el anticristo salga a gobernar? Otras de las organizaciones o confederaciones que hay en el mundo es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar, mientras la otra es una alianza económica, no social, de Estado. Esta es una alianza militar. La organización constituye un sistema de defensa colectivo. Los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Aquí la OTAN
tiene el propósito precisamente, desde el punto de vista del ejército, de la milicia, de lo militar, defender lo que ellos tienen como propiedad o que son dueños de ello. También hay otra organización que se llama el G7. Es un grupo informal de países con peso político y económico y militar relevante dentro de este mundo. Y está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Además, la Unión Europea también participa como representante político del G7. Estos G7 representan más del 64% de la riqueza global, 263 billones de dólares aproximadamente. Otra de las organizaciones o confederaciones que el anticristo, la primera bestia, quizás va a emerger y va a ser uno de sus cuernos, es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tiene el objetivo de lograr en sus Estados miembros un orden de paz, de justicia y fomentar su solidaridad y defender su soberanía y su integridad territorial y su independencia. Podemos ver cómo hay confederaciones y organizaciones muy poderosas. Podríamos nombrar otras más, pero por prudencia evito hacer comentario de ellas en este momento. Es necesario comprender, queridos amigos, amada iglesia, que el anticristo tiene preparado ya un ambiente político, militar, para emerger de él y empezar a gobernar el mundo entero. Ahora, estas organizaciones o confederaciones serán el soporte político y jurídico para levantar al presidente mundial del nuevo orden del sistema, el anticristo, la primera bestia. Es importante reconocer a través de la historia cómo la Europa, la Unión Europea, que se manifestó y se ha manifestado como potencia en la actualidad, fue anteriormente un imperio gobernado por los Césares, por los Augustos, por los Octavios, y que predominaron en el mundo entero. La Biblia nos enseña, allá en Daniel capítulo 7, sobre cuatro bestias que representan el salvajismo de los imperios a través de la historia. Nos habla precisamente la palabra de Dios de un león que representa a Babilonia, un oso que representa a los medos y a los persas, y un leopardo que está simbolizando a el imperio de Grecia, dirigido por el militar Alejandro Magno. Pero nos habla de una cuarta bestia allí, el profeta Daniel, en el capítulo 7, que dice que es grande y terrible y espantosa. Y esta bestia grande, terrible y espantosa, precisamente se estaba hablando de Roma y el imperio romano, que comenzó a regir en el año 146 a.C. y que fue posteriormente hasta el 476 después de Cristo, dominó el mundo entero. De esta Roma salió precisamente y resurgió lo que es la Unión Europea. De la Unión Europea se va a salir la potencia más grande que estamos viendo, juntamente con China y con Estados Unidos, pero que de ella emerge y sobresale lo que es el anticristo. Cuando la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, que me paré sobre la arena del mar, y dice el apóstol San Juan, vi salir del mar una primera bestia, está saliendo precisamente de las multitudes,
y las multitudes son los que van a elegir a esta primera bestia llamada el Anticristo, que no solamente tendrá el poder político en el mundo, sino que gobernará también con el poder militar y el poder de los medios de comunicación. Pero más adelante vamos a estar hablando sobre ese poder militar que tiene precisamente y que va a tener el Anticristo durante el periodo de lo que es la tribulación, que son 42 meses, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 4, que gobernará por 42 meses, que son 3 años y medio, donde esta primera bestia traerá paz y tranquilidad para un mundo convulsionado como el que hoy vivimos. Sabemos que hay problemas, que hay dificultades, que hay revoluciones por toda parte. En Francia, antes de llegar esta situación que estamos viviendo de la pandemia, habían conflictos, habían sabotajes, habían encuentros de trabajadores y de estudiantes contra el gobierno en Francia, en Bolivia, en Chile, en diferentes lugares. El mundo se está saliendo de las manos de los gobiernos y de la política internacional. Por eso alguien dijo que no importaba de dónde viniera la solución, podría venir del cielo o del infierno, pero lo que necesitábamos es una solución, y eso es lo que está proclamando hoy la política internacional. Están buscando una solución para controlar este mundo, y la cosmovisión de estos políticos es que haya un hombre, haya un solo gobierno sobre esta tierra para dominar todas las naciones y controlarlas. Dios nos enseña y nos educa a través de la palabra de una manera tan hermosa y tan precisa que nos lleva a conocer el futuro de las naciones. Y aquí estamos viendo este segundo personaje, este segundo actor de la Trinidad diabólica, la primera bestia y el Anticristo. Continuaremos conversando y platicando sobre temas escatológicos, temas tan importantes, lo que la Sagrada Escritura nos enseña más adelante. Oremos en este momento con una breve oración, dándole gracias a Dios, para que nos dé sabiduría, para que nos abra la Escritura en nuestro corazón y en nuestra alma, para poder conocer los tiempos y este tiempo que estamos viviendo. Amada Iglesia, recuerda que necesitamos escudriñar la Sagrada Escritura, indagar en ella, escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla a través de su composición, la Biblia, y vamos a tener paz y tranquilidad. Si tienes intranquilidad, si no tienes paz en tu corazón, es el tiempo que Dios te dé la paz y la tranquilidad. Hoy las personas viven con incertidumbre, no saben lo que va a pasar en el día de mañana, pero la palabra de Dios nos revela y nos enseña no solamente el pasado y el presente que estamos viviendo, sino el futuro que vendrá sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos del mundo. Dios nos quiere bendecir. Padre, te damos gracias en este día precioso, porque nos das la oportunidad de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, de indagar en ella para conocer los tiempos. Te pido, Señor, que des revelación mayor sobre tu iglesia y sobre tu pueblo, sobre la Sagrada Escritura. Y aquellos que viven en ceguera espiritual, te pido por ellos, para que tú les ilumines sus ojos, les ilumine su alma para poder entender el sacrificio de Jesucristo, por qué y para qué fue, para darnos libertad a nosotros, los cautivos, y a los seres humanos. Yo bendigo a cada uno de los oyentes y derramo sobre ellos la tranquilidad y la paz de Dios, la confianza sobre ellos. En el glorioso nombre de Jesús, gracias.
Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión. Dios les guarde. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.